Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde va a leer el discurso de ingreso en nuestra asociación el doctor Gregorio García Arranz, que es otorrinolaringólogo. El doctor Arranz pertenece a Semella desde junio del año 2024 y en su solicitud de admisión nos decía que quería formar parte de nuestra asociación para tener conexión con compañeros con sus mismas inquietudes literarias y poder participar en reuniones y conferencias. También nos decía que la enfermedad y la profesión médica habían sido siempre la fuente de inspiración tanto de sus relatos cortos, que tienen muchos escritos, como de su novela titulada Detrás de la Esperanza. Bueno, la ceremonia de discurso de ingreso de hoy se llevará a cabo, bueno, como es costumbre en nuestra asociación, de la siguiente manera. En primer lugar, nuestro conferenciante será presentado por el doctor José Carlos Álvarez Cermeño. A continuación, el doctor Gregorio García Arranz leerá su discurso de ingreso titulado Pío Baroja, médico-escritor o escritor-médico, al que a continuación la doctora Carmen Burgaleta Alonso de Ozaya, que es asociada numeraria de Asemella, dará respuesta. Y bueno, para no querer restar ya más tiempo al acto, pues te doy la palabra al doctor Álvarez Cermeño, que va a hacer la presentación de nuestro nuevo asociado. Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, quiero, quiero agradecer a la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas la oportunidad de presentar a mi amigo Gregorio García Ranz, sobre todo porque soy médico, pero no soy ni escritor ni artista. Ahora, eh, me une una gran amistad con el conferenciante desde hace muchos años en el hospital, porque él otorrinolaringólogo y yo neurólogo, como comprenderán, pues la relación es muy cercana y lo vivimos en el día a día, pues prácticamente en casi todas las guardias, ¿no? Estábamos, y luego en la consulta también, como decían antes, en la calle y en el mismo hospital, ¿no? Es una persona entrañable, un gran médico, tanto es así que su amabilidad y cercanía hizo que prácticamente fuera el otorrino de la casa. Yo fui paciente suyo y algunos de los que están aquí tan presentes pues también. Bien, él estudió la carrera en la Universidad Complutense y acabó el año 72, el examen de licenciatura, los cursos de doctorado y consiguió una plaza de médico residente en el prestigioso grupo de Antonio Antolí Candela, me parece que era Antonio Antolí Candela, que estaba en el Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas de la Seguridad Social en el pabellón 8. Tuvo la residencia, consiguió su titulación, etcétera, y ya entonces, cosa que no era, ahora es frecuente, pero en aquella época, nuestra actividad asistencial, docente investigadora, pues al principio en la residencia se quedaba en asistencial. Era muy raro que alguien, que algún residente, al contrario de lo que pasa ahora, pues hiciera otras labores. Bueno, pues él ya, con su inquietud, luego veremos los resultados, pues ya empezó a hacer la tesis doctoral haciendo la residencia en la cátedra del profesor Ortiz. Me acuerdo, no, no, la tesis. No era otro. Ah, bueno, por eso Ortega es. Ya empezó a hacer la tesis sobre el desarrollo embrionario de la glándula parótida. Yo la primera vez que hablé con él en una guardia haciendo en una merienda en un ratito que tuvimos, pues me lo contó y dije, tío, un otorrinolaringólogo haciendo la tesis. Me quité la boina 1000 veces. Y no solo eso, sino que también ya haciendo la residencia, pues empezó la tarea docente en una escuela de enfermería que pertenecía a la Complutense, que era la Escuela de la Almudena. Tenía un nombre también, además, o Ruiz de Alda, era otra época, estaban los nombres. Pues acaba la residencia y consigue la plaza de médico adjunto del Hospital Ramón y Cajal. Y luego ya pasó a jefe de sección, en donde ya pues, ha llegado hasta el 2013, que es el año que se jubiló. En ese tiempo hizo una estancia en el Hospital Real, en el Real Hospital de la Universidad de Liverpool, donde con una beca de ampliación de estudios pues estuvo pues, casi un año. Esta tarea, la tesis con sobresaliente cum laude, por supuesto, no como todo el mundo, yo tuve un sobresaliente sin más, pues luego en la tertulia después comentar por qué. No tenía interés.
En este tiempo de la estancia como adjunto y jefe de sección, pues continuó su labor didáctica, siendo profesor ayudante, siendo profesor de clases prácticas en disección del cuello y cara durante unos años y luego ya pasó a ser profesor encargado de otorrinolaringología en la Complutense. Lo otro en el Hospital Ramón y Cajal y después ya profesor asociado hasta el año 2003. Ha publicado una serie de artículos de gran interés. Todo destaca, creo yo, no me ha dado tiempo a comentarlo, pues unos estudios que realizó sobre el linfoma en el cabum y el lupus en la zona perifaringea. Tiene multitud de comunicaciones a congresos y ponencias y también eh, dirigió cursos de doctorado y trabajos de investigación tutelados que, bueno, pues tenía 12 créditos, o sea que es una labor didáctica muy importante. Esta dilatada carrera pues, le generó una gran estima entre los compañeros, como he dicho antes. Me gusta recordar que era el otorrino de la casa. Así, ¿no? Pues es que es muy humilde. Entonces la humildad, pues siempre la hemos tenido como un rasgo positivo, pero hay veces pues que no están así, por los que están a nuestro lado, ¿no? No valoran la humildad como una virtud, sino como algo más negativo. Bien, se jubila en el 2013 y entonces pasa lo que sucede a muchas personas, que se dan cuenta de que la vida profesional pues, no le ha permitido desarrollarse en otros campos y muy probablemente eso nos ha sucedido a muchos de los que estamos aquí, de tal modo que se dio cuenta, él tiene una gran capacidad de escribir relatos, historias. Y de este modo pues, ha publicado varios artículos, revistas, el Nacional, y el año pasado, como os he dicho antes, pues publicó su primer libro, Tras de la Esperanza. Es un libro que podríamos llamarlo novela histórica, o al menos novela enmarcada en un ambiente histórico, ¿eh? En donde, bueno, pues el protagonista Jesús Peña pues interviene al final del siglo XIX, Guerra de Filipinas, luego en el RIF, una novela muy interesante que fue presentada en el Colegio de Médicos. Es decir, que toda la tarea profesional empieza ahora, creo yo, un futuro muy abierto, magnífico, el que yo espero que tenga los mayores resultados, mayores éxitos, todo para la satisfacción personal y todos los amigos que te leeremos con mucho gusto. Gracias y enhorabuena. Muy buenas tardes y calurosas a todos. En principio, quiero agradecer a la doctora Fernández Jacob, presidenta de Asemella, por haberme brindado la oportunidad de formar parte de este grupo de profesionales de la medicina que también participan en el campo de la literatura y de las artes. Del mismo modo, vaya mi más sincero agradecimiento a la doctora Burgaleta Alonso de Ozaya por haber sido ella en primera instancia la que me animó a tomar esta decisión y la que va a dar contestación a mi discurso. Espero que sea indulgente. Y también al doctor Álvarez Cermeño, quien ha tenido el valor y la amabilidad de hacer mi presentación, exagerada a todas luces, solamente justificada por su amistad, de la que me siento honrado. Yo no tengo ningún mérito. Yo he hecho en esta vida nada más que lo que sé, que ha sido trabajar. No he servido para ninguna otra cosa. Y el trabajo, como todos sabemos, hoy día tiene muy poco mérito. Es para mí un honor coparticipar también en este acto junto a estos tres excelentes compañeros, así como con el resto de miembros de esta asociación. Y cómo no, vaya igualmente mi agradecimiento a los asistentes que tenéis la cortesía de acompañarme en esta ocasión tan importante y satisfactoria para mí. Es una gran alegría compartir estos momentos con todos vosotros. Hablar de un personaje
como, como Pío Baroja, del que se ha dicho casi todo. He de reconocer que ha sido un autodesafío duro de digerir, del que no sé si saldré bien parado. Lo elegí por ser uno de mis escritores preferidos. Entre las novelas con las que más he disfrutado está Zalacaín el aventurero, todos conoceréis, pero sobre todo decidí traerlo por la relación que Pío Baroja tuvo con la medicina. Y este es un foro en el que la medicina y la literatura se unen. El objetivo principal de mi modesto discurso va a ser describir y analizar la incidencia de ambos, literatura y medicina, en la vida y en la obra de Pío Baroja, así como su mutua interrelación. Para empezar, haré una breve semblanza de los aspectos humano y literario de nuestro personaje. Pío Baroja Inesi viene al mundo el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, del año de 1872, en la calle Oquendo, número 6 de San Sebastián, en el seno de una familia liberal y acomodada, muy relacionada por la rama paterna con la edición gráfica y periodística. Tiene dos hermanos mayores que él, Darío y Ricardo, que han nacido en Río Tinto, en la otra parte del mapa, debido al destino anterior de su padre, ingeniero de minas, en esa zona. Su madre es Carmen Nessi Goñi, de padre italiano y madre española. Su ascendencia española, la de la madre, los Goñi se dedicaron a la navegación, lo que influirá en la afición que siempre tuvo Pío Baroja por el mar. Cuando tiene 11 años, nace su hermana Carmen, con la que mantendrá una gran relación afectiva durante toda su vida. Baroja comienza a vivir al final del llamado sexenio revolucionario o democrático, en el transcurso de la Tercera Guerra Carlista, reinando el efímero Amadeo I de Saboya, en una España que se está rompiendo tanto por dentro como por fuera. Al año siguiente de su nacimiento, se instaurará la Primera República y después vendrán una serie de turbulencias políticas y sociales que influirán en gran medida en sus escritos. Desde muy pequeño, a causa de los traslados de su padre, cambia la residencia de una ciudad a otra. Madrid, Pamplona, Madrid de nuevo y Valencia fueron los lugares en donde vivió desde la infancia hasta la madurez, sin contar Vera de Bidasoa, pueblo de Navarra, en el que después se estableció su lugar de reposo y su casa familiar. Bueno, aquí lo vemos en el Colegio Religioso de San Nicolás de Pamplona, en donde estudió, vamos a ver, aquí está, número 1, su chapela, casi todos. Aquí estudió desde los 9 a los 14 años y comenzó aquí también a desarrollar su tendencia anticlerical, su marcada tendencia anticlerical. En esta época leyó abundante novela de aventuras, fundamentalmente Julio Verne, Daniel Defoe, y vivió en el edificio en el que su abuelo materno abrió una fonda por la que pasaban todo tipo de personajes, toreros, marineros, piratas, de todo, lo que influiría en su obra literaria. Fue un escritor incansable, publicó más de 80 novelas, muchas de ellas agrupadas en trilogías y tetralogías, entre ellas La lucha por la vida, La raza, El mar, Tierra vasca, etcétera, etcétera. Componente principal de la llamada generación del 98, marcada por un pesimismo existencialista, Pío Baroja tiene un estilo directo, de prosa fluida y caracterizada por un realismo brutal. Es sincera y lejana de la retórica, definiendo a la descripción, la acción y la reflexión como el eje del discurso narrativo. Este modo de escribir ha sido ejemplo y copia de muchos novelistas. El dolor, el sufrimiento y la superación están presentes en parte de su obra, en donde se adivina la huella de Schopenhauer y Nietzsche, de los que fue ferviente lector y simpatizante. El entorno en el que se desarrollan sus historias nos lleva con frecuencia a la realidad miserable que se vivía a finales del siglo XIX y primeros del XX en los barrios marginales de la gran ciudad, concretamente Madrid, que describe como nadie lo ha hecho. Pero su obra va mucho más allá, pues también nos ha dejado abundante novela histórica
y de aventuras, como por ejemplo Memorias de un hombre de acción, colección compuesta de 22 novelas, protagonizada por Eugenio de Avinareta, antepasado suyo. Fue contradictorio, tanto en su conducta social como en sus afinidades políticas, antirreligioso y rebelde a ultranza. Algunos lo tacharon de misántropo y misógino. La verdad es que, como él mismo dice, eligió como compañera en la vida una autorrepresión a la que se atribuye un desequilibrio y un talante de hombre rabioso. Qué frases, ¿verdad? También en sus memorias se incluye entre los que están, en cierto modo, enfermos por tener más sensibilidad de la necesaria. ¿Cuál sería la necesaria? En 1935, aquí está. En 1935 entra en la Real Academia Española con el discurso Formación psicológica de un escritor. La psicología siempre la acompaña. Es contestado por Gregorio Marañón, a quien podemos ver en esta foto. Primero por la izquierda, no sé si lo ves bien. Ramón Menéndez Pidal, siguiente, que a la sazón era el presidente de la Real Academia Española. Niceto Alcalá Zamora, en el medio, el presidente de la Segunda República. Él, y luego está Royo Villanova y Enrique Cotarelo. Todos estos eran miembros de la Real Academia y personajes muy importantes de la zona. Con tres de ellos, Alcalá Zamora, Royo Villanova y Cotarelo, se llevaba muy mal y los criticaba abiertamente. Pero las fotos son las fotos, ahí están juntos. Y con Marañón y Menéndez, Pidal, sin embargo, mantenía una relación de mutuo respeto, pero sin mucha cercanía. Baroja siempre estuvo en contra de lo establecido oficialmente y de los moralistas de salón, como llamaba a ciertos personajes de la época. Aquí lo vemos con la familia, porque a pesar de alcanzar la fama como escritor relativamente pronto, Pío Baroja fue una persona introvertida, con un círculo íntimo muy estrecho, en el que se encontraba principalmente su familia. Y lo vemos con su madre, su hermana y sus sobrinos, Julio y Pío Baroja, Julio el mayor, Pío el menor. Su talante se fue forjando como el de un hombre adusto, de trato difícil, aspectos que seguramente no eran más que la armadura defensiva de un alma hipersensible y temerosa de la barbarie humana de la que fue espectador desde muy pronto. Y la expresión, la canalización de ese mundo interior lleno de vida y fantasía, la encontró Pío Baroja en la literatura, como tantos y tantos otros escritores. Aquí lo vemos con el que mejor se llevó de sus coetáneos, de sus escritores coetáneos, Antonio Azorín, con el que más relación tuvo en su vida. También se relacionó, aunque a más distancia, con Ramiro de Maeztu, Benito Pérez Galdós, Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Aquí está junto a su sobrino Julio, con el que más tiempo pasaba en sus horas de asueto. Antropólogo y escritor muy conocido, fue el encargado principal de la ordenación del corpus literario de su tío. Durante su larga madurez, escribe de manera incansable, alternando su domicilio entre Ichea, donde está aquí, su casa de Vera de Vidasoa, sumado al balcón, y Madrid. Aquí lo vemos como viandante impenitente en el rastro madrileño. En su última época, de manera rutinaria, paseaba por la mañana por el Retiro. Vivía en el número 12, cuarto piso, de la calle Ruiz de Alarcón, junto a Alfonso XII. Escribía por la tarde y leía hasta muy tarde por la noche, hasta la madrugada. Esta foto está tomada en una fría mañana de 1950. Esta es la casa donde vivía, en la calle Ruiz de Alarcón, hoy edificio Baroja, en donde murió 6 años después, el 30 de octubre de 1956. Fue enterrado a petición propia y muy encarecida en el cementerio civil de la Almudena. Dicen que en los últimos días tenía pesadillas, se levantaba y se iba del dormitorio corriendo. En una de esas huidas se cayó y se fracturó la cadera, se operó y unos meses después falleció. Aquí lo vemos, poco antes de fallecer, junto a Ernest Hemingway, que era un seguidor y un admirador de su obra. Vista esta breve biografía, ahora voy a tratar de describir la relación que hubo entre Pío Baroja y la medicina.
En 1887, después de aprobar el bachillerato en el Instituto de San Isidro, conocido por muchos de los que aquí habrá, de Madrid, comienza la carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, la calle Atocha, junto al antiguo Hospital Clínico de San Carlos. Tío Baroja tenía que estudiar una carrera por imposición tradicional. Eso lo tenía clarísimo. Y dudó entre farmacia y medicina. Tenía familiares por parte de padre también farmacéuticos. Parece ser que en la elección por medicina tuvo que ver la influencia de un amigo, Mariano Mendinguchía, pero es de suponer que había otras razones, como su interés temprano por el dolor y el sufrimiento, siendo la enfermedad causa principal de ellos. Sin embargo, y esto resulta contradictorio con lo anterior, llegó a decir en sus memorias, donde las escribió desde la última vuelta del camino, que comenzó a estudiar la carrera como el que bebe una pócima amarga. Aquel periodo de pesimismo lo recordaría también al escribir: tras largas reflexiones, pensé que no tenía vocación alguna y que era un joven perfectamente inútil para la vida corriente. De un modo u otro, pronto se decepcionó de lo que había a su alrededor. Y leo uno de los múltiples comentarios que escribió al respecto. Los profesores de medicina tenían un criterio tan estúpido que no cabe más. Al punto que, por ejemplo, en la asignatura de patología había futuros médicos que solo estudiaban las infecciones, otros las enfermedades nerviosas, otros solo las enfermedades del aparato digestivo. Esta manera de dar una asignatura no se explica más que en un profesor español. Todos somos españoles aquí, o casi todos. Que generalmente es la quinta esencia de la vacuidad. Estas críticas y otras, era valiente el hombre, algunas vertidas en la prensa. No olvidemos que empezó a escribir muy pronto en El Globo, periódico fundado por Alejandro Lerroux, presidente del Partido Republicano en aquellos tiempos, republicano radical. Le ocasionaron discusiones y encontronazos públicos con algunos catedráticos, como es lógico, principalmente con José de Letamendi y Benito Hernández y Espinosa, lo que colaboró a que suspendiese repetidamente la patología, de la que era catedrático el citado José Letamendi. Ante esto, en 1891 se desplaza a Valencia, en donde también suspende esta asignatura, cuyo catedrático es un discípulo de Letamendi, del que venía huyendo precisamente, que se llamaba Enrique Slocker. Sin embargo, es allí donde al final termina la carrera en 1893. Al año siguiente, en el 94, consigue una plaza de médico en Cestona, y parece ser que para conseguirla le valieron más sus conocimientos del vascuence que sus méritos académicos. Se instaló en esta casona, en la que hoy día hay una placa que recuerda su estancia. Pero desde el principio no tuvo suerte, y los conflictos con el otro médico que había en el pueblo marcaron el inicio de su estancia. Su condición anticlerical y su carácter díscolo y rebelde también le ocasionaron continuos choques con el alcalde, con el cura y con gran parte de los habitantes del pueblo. Además de por no ir a misa, también le criticaban porque los domingos cuidaba su jardín. Igual que haría en otras ocasiones, en esta se consoló con la escritura. Y después diría: tenía un cuaderno grande que compré para poner la lista de las igualas. Todos sabemos aquí lo que son las igualas de los pueblos que había antes. Y como sobraban muchas hojas, me puse a llenarlas de cuentos. La vocación de escritor impregnaba todo su mundo. Tío Baroja se acercaba al paciente mirando más a su interior que a la enfermedad orgánica que pudiera tener, como después recordaría. A mí me preocupaban tanto o más las ideas y los sentimientos de los enfermos que los síntomas de las enfermedades. Está claro que siempre le interesó más el dolor de origen espiritual, psicológico, que el puramente físico. Cuando apenas lleva un año en Cestona, su hermano Ricardo le sugiere gestionar entre los dos la tahona de su tía, aquí en Madrid, Juana Nesi, situada en la esquina entre las calles Misericordia y Capellanes, Viena Capellanes, ya que su marido acababa de fallecer. El escritor no se lo piensa, pues ve una oportunidad de oro para salir de lo que para él es un infierno, que viene para Madrid, abandonando para siempre el ejercicio de la medicina.
Al llegar a Madrid, sin embargo, se propone escribir la tesis y leerla para conseguir el grado de doctor. Probablemente este empeño sea una muestra del orgullo que siempre tuvo y de la voluntad férrea de terminar lo que había empezado, de llevar hasta el final el compromiso autoimpuesto al beber aquella pócima amarga que le supuso estudiar medicina. Pío Baroja lee la tesis doctoral el 27 de mayo de 1896 en Madrid. Ayer precisamente hizo 129 años. El tribunal que ha de calificarla está formado por Alejandro San Martín, cirujano, Arturo Redondo, profesor de patología, José Gómez Ocaña, catedrático de fisiología, Santiago Ramón y Cajal, no hay que decir nada de él, y el doctor Izquierdo como secretario. ¿Y qué tema podía elegir Pío Baroja para su tesis que no fuese el dolor? El título es concreto y breve: Estudio acerca del dolor. En las infinidades de biografías que hay, ponen otros títulos, pone estudio psicofísico del dolor, etcétera, etcétera. Porque sí, tenía mucho de psicofísico, pero el título es este, y lo vemos. Y su firma, tiene una firma curiosita. Simplemente voy a describirla y enfocar algún aspecto que me ha resultado interesante. En ningún caso pretendo enjuiciarla, mucho menos valorarla, porque este no es el momento ni el lugar, ni yo soy el más indicado para hacerlo. La estructura de la tesis de don Pío Baroja se puede resumir en una introducción, unos apartados y unas conclusiones que, número de 35, la dan por finalizada. En el primer apartado expone la ley psicofísica de Weber y Fechner, que establece que la relación entre un estímulo y la respuesta sensorial que produce no es lineal, sino logarítmica. En el resto analiza el dolor desde diferentes puntos de vista, síntomas físicos, clasificaciones, etcétera, etcétera. Tanto la introducción como los distintos apartados están compuestos por frases, unas son afirmaciones y otras suposiciones o divagaciones. En estas sentencias menciona personajes célebres como Richer, fisiólogo francés, premio Nobel en 1913, y Poitrine, Percy, cirujano, Byron, Buda, pero los cita, y etcétera. Otras, la mayoría son exclusivas, otras sentencias son exclusivas de él, del autor de la tesis. No existe material en el que se apoyen los resultados, ni por lo tanto método de estudio de los mismos. Tampoco hay apartado o epígrafe de discusión en el que se cotejen los hallazgos del doctorando con los de otros investigadores de la materia de estudio. El comienzo de la introducción lo voy a leer por aquí para evitar, no es que tenga una letra muy mala, no tiene letra de médico precisamente, pero bueno, quizás es por aquello que no tenía vocación, pero para leerlo más rápido y que sea más fluido, voy a leer lo que viene ahí, yo desde aquí. El placer y el dolor, han sido estudiados por los psicólogos como los dos polos opuestos de las sensaciones. Que hay relación entre ambos fenómenos afectivos es indudable. Esta relación puede ser objetiva, por ser el placer y el dolor sensaciones de una misma clase con signo contrario, y puede ser subjetiva y provenir del hábito de representar como opuestas ambas sensaciones. Cuando lo vi, me llamó la atención la coma que hay entre el sujeto y el predicado de la oración, la coma asesina, que llaman los estudiosos de la sintaxis, pero se repite a lo largo de la tesis en infinidad de ocasiones. En cuanto al fondo, al margen del acierto o desacierto de las afirmaciones, se aprecia un claro enfoque psicológico. También me sorprendió mucho la relación que establecen Richer y él entre la percepción del dolor y la inteligencia, que lleva incluso a las razas. Dice: entre el dolor y la inteligencia hay una relación que Richer expresa de esta manera.
El dolor es una función intelectual tanto más perfecta cuanto más desarrollada está la inteligencia. Esta aseveración, cierta y demostrada respecto a las especies, no puede razonablemente generalizarse más que a las razas, no a los individuos, como lo hace el citado autor. Las razas inferiores son menos sensibles que las superiores. Los negros andan con los pies ulcerados, lo que no podría hacer un blanco. No debemos olvidar que Pío Baroja, cuando escribe esto, tiene 24 años y está grandemente influenciado por las corrientes sociales de la época, como es natural. Estamos en la Europa de hace casi un siglo y medio. Y lo mismo hace con el grito, transcribiendo al parecer comunicaciones de Percy y de Poitrén. Dice, según observaciones de algunos cirujanos, Percy y Poitrén, el grito sirve de alivio al enfermo y han notado que los operados que no gritaban no se curaban como los que lo hacían a brazo partido. Qué frase de literato, más que de una tesis doctoral. Brazo partido. Y luego dice, esta rotunda afirmación sobre la inexistencia del dolor crónico. El dolor no puede ser crónico, siempre es agudo. Pero puede manifestarse en una forma subaguda que no tiene expresión a no ser que se llame dolorimiento. Aquí lo relaciona con el hambre, que la considera un excitante orgánico. Excitantes orgánicos. También pueden producir el dolor por exceso o por defecto. Así, una sensación fisiológica como el hambre o la sed se hacen dolorosas cuando se exagera. Y en esta siguiente, otra vez lidia con la idiotez o la imbecilidad. Entre los individuos, dice aquí, entre los individuos, su capacidad para sentir el dolor es un resultado de su vida. Cierto que en los idiotas y en los imbéciles, en los cuales hay poca inteligencia, no hay gran sensibilidad para el dolor, pero no hay que sacar consecuencia ninguna de estos casos anómalos, porque también hay hiperestésicos que sienten el menor roce y no son genios. Aquí lo equipara con la sensibilidad espiritual. El autor del Eclesiastés, Salomón creo que fue, entre los hebreos, Isaac Yamuni, un nombre de los que muchos que se le dio a Buda, en la India tienen una capacidad inmensa para experimentar el dolor, y entre los modernos, Byron, Leopardi, Heine, poetas románticos todos, han vivido más atormentados que los individuos normales por sentir mejor que estos las más pequeñas aflicciones del espíritu, porque lo que para otros eran accidentes sin importancia de la vida, para ellos eran amarguras de una realidad llena de impurezas. Interesante también la clasificación que hace del dolor, aunque pueda resultar más filosófica que fisiológica. No hay ninguna clasificación exacta ni útil del dolor. Se divide, según algunos, en dolores físicos, intelectuales y morales. Otros solo admiten los físicos, provocados por la reacción del cuerpo vivo contra los agentes cósmicos, y los morales, producidos por las pasiones. El dolor físico se ha dividido en muchas clases, atendiendo a su curso en continuo intermitente por su intensidad, fuerte, etcétera, etcétera. Entre las conclusiones me he permitido traer estas dos. Quinta, para algunos autores el dolor es una sensación especial producida por diversas excitaciones. Para otros no tiene nada de específica y es una sensación fuerte, pero como una sensación fuerte puede ser placentera. El dolor se podría definir diciendo, es la percepción de una sensación fuerte producida por una excitación que contraría una tendencia. Sexta, la capacidad para sentir el dolor físico en las especies y en las razas está en razón directa de la inteligencia. En los individuos, la sensibilidad para el dolor físico es un resultado de su temperamento y género de vida. Y termina la tesis con esta última, la 35ª,
que dice, excepto en las neuralgias, en las cuales el dolor es el único síntoma de la afección, en las demás enfermedades, ni la intensidad, ni la localización, ni el curso del dolor sirven de base al diagnóstico. Solo si va unido a otros fenómenos observados en el enfermo puede conducir al conocimiento de la enfermedad. He dicho, qué a gusto se debió quedar don Pío en este momento. Pero más a gusto se quedaría cuando vio la calificación de aprobado y las firmas de los componentes del tribunal. Después de esto, Pío Baroja dejó de dedicar su tiempo y sus esfuerzos al mundo médico para enfocarlos en la literatura y pasar la vida entera escribiendo. Fruto de ello ha sido la extraordinaria obra que nos ha dejado. Y a continuación quiero contestar a la pregunta que da título a este discurso y a otra relacionada con ella. ¿Fue Pío Baroja médico escritor o escritor médico, como es definido de una u otra forma en muchas ocasiones? Atendiendo a mi modesto criterio y a lo que he leído de su vida, escrito por él o por sus biógrafos, he de decir que ni lo uno ni lo otro. Lo de escritor está claro, pero lo de médico no tanto. Me explico. Para definirlos, podríamos establecer que sobre una base auténtica real, la diferencia entre ambos binomios estaría en que el médico escritor tendría una mayor dedicación a la medicina comparada con la de la escritura, y al escritor médico sería al contrario, a la inversa. Pero en cualquier caso se entiende que debe haber un ejercicio simultáneo, consistente y mantenido de ambas actividades. Y en el caso de no ser simultáneas ambas actividades, haberlo habido previamente en una de ellas, pero como digo, con consistencia, pasa a la otra. Y por otro lado, puede llamarse médico, ingeniero, arquitecto, abogado, alguien que tras graduarse en estos estudios, sin vocación para su ejercicio, abandona la profesión al año de empezar a ejercerla. Académicamente sí, pero como se ha establecido antes, todos lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, hay algo más. Un profesional, una profesión lleva inherente la actividad, el ejercicio de la misma, con sus luces y sus sombras. Por lo tanto, académicamente sí, profesionalmente no. Resumiendo, Pío Baroja, ya fuese de una manera forzada, como el que bebe una pócima amarga, o por designios del destino, caminos del Señor son inescrutables, como escribió Pablo en sus epístolas a los romanos. Por una de estas razones, o por cualquier otra que no conozcamos, estudió y se licenció en medicina, y después se doctoró, previo ejercicio de la profesión durante un año escaso, un año de los 84 que vivió. En el otro brazo de la balanza tenemos que empezó a escribir desde muy temprano y se mantuvo en ello hasta los últimos días de su vida. Es evidente que la dedicación a la medicina resulta insignificante al lado de la que tuvo con la escritura. Así que si somos ecuánimes y consideramos a la medicina como una profesión, que lo es, y no solo como un título, debemos decir que Pío Baroja fue escritor médico durante un año escaso. La otra pregunta es, al abandonar la medicina, ¿perdió esta ciencia a una gran figura que lo habría sido, como lo fue de la literatura? Según pueden creer algunos de sus fervientes seguidores, no sabemos lo que habría pasado, aunque pienso que es muy aventurado creer que Pío Baroja hubiera sido un buen médico de haber seguido ejerciendo, principalmente por su falta de vocación. La medicina lleva consigo vocación. Él mismo lo repitió en muchas ocasiones. Sin embargo, lo que sí se podría asegurar es que los años que vivió en Madrid estudiando medicina, más el que estuvo ejerciendo en Cestona, dejaron una huella indeleble en su mente observadora, crítica e hipersensible, que supo aprovechar y canalizar como nadie a través de sus personajes novelescos. Esto sin duda sí influyó para que llegara a ser uno de los más grandes escritores de la lengua castellana. Tanto es así que fue digno merecedor del premio Nobel, como Camilo José Cela sentenció cuando recibió el suyo. Mi viejo amigo y maestro Pío Baroja, que se quedó sin el premio Nobel porque la candela
del acierto no siempre alumbra la cabeza. Por todo esto, me atrevo a decir que en el momento en que Pío Baroja dejó la medicina para escribir, tomó la mejor decisión que un hombre o una mujer pueden tener en la vida: dedicarla a la actividad que le apasiona, siendo esta además aquella para la que la naturaleza le ha superdotado. Es en la conjunción de estos dos factores tan difícil de encontrar y en su desarrollo en donde nace el genio y la creación fabulosa. Pues bien, Pío Baroja fue un claro exponente de estos raros casos, para su propio beneficio y para el de la sociedad. Nació y vivió para ser escritor. Por eso, y termino, cuando dejó la medicina para dedicarse de lleno a la escritura, todos salimos ganando. He dicho. Muchas gracias. Espero que no os haya resultado poco pesado. He tratado de ceñirme a la media hora. A lo mejor me paso algún minutillo por la lectura. Bueno, buenas tardes y quiero empezar por felicitando al doctor García Arranz, que ha puesto la cosa tan difícil que no hay manera de hacer una réplica a todo lo que nos has dicho. Magnífico ingreso con el que ya se te da la bienvenida como miembro asociado de Asemella, esta histórica y prestigiosa asociación que permite que compañeros nos reunamos compartiendo interés y dedicación por las humanidades. Ya ha quedado constancia en la presentación que ha hecho también perfectamente el doctor Carlos Cermeño de la trayectoria del doctor García Arranz, en el que quiero destacar que su ejercicio en la medicina y en su especialidad ha contribuido a hacer del Hospital Ramón y Cajal uno de los mejores de España y un centro de referencia en la medicina en sus aspectos asistencial, investigador y docente, y al que sigue ligado tras su jubilación. Como ya se ha comentado, el doctor García Arranz tiene una gran vocación por la escritura y él mismo nos lo ha transmitido, pero yo quiero hacer de nuevo hincapié en su novela Detrás de la Esperanza, que ha dicho el doctor Cermeño, presentó el año pasado en el Colegio de Médicos de Madrid, porque realmente esta obra enlaza con el acto de hoy, enlaza con su discurso. Está ambientada a finales del siglo XIX. Sus personajes son contemporáneos de los autores de la generación del 98. En su vida han vivido aquella época, aquellos sinsabores. Está su vida también marcada por el pesimismo y la situación que se vivió en España a la pérdida de las últimas colonias de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, donde uno de los personajes de su obra pues había participado. Y la escritura de esta obra pues ha requerido que él se adentrara, como nos ha demostrado, en el estudio de los escritores de la generación del 98, fundamentalmente el que realmente pues es el representante novelista por antonomasia de esta generación y que además, como nos ha comentado, es su autor predilecto. La elección de Pío Baroja para el discurso de ingreso pues no puede ser, por tanto, más oportuna, al tratarse, a pesar de todo, de un doctor en medicina que es uno de los escritores más reconocidos de la literatura española, actividad por la que ha pasado a la historia. Pío Baroja tuvo la fortuna de pertenecer a una familia culta, de tener libros a su alcance desde niño y poder también dedicarse a estudiar y a escribir, actividad que realmente también le influyó su padre, que ha dejado escrito poemas en vascuence, era entonces la lengua natal de ellos. A finales del siglo XIX había muchas familias de clase media y alta que deseaban tener hijos médicos, no solo por ser una profesión necesaria y claramente identificable, sino porque la creciente importancia de la medicina en la sociedad en aquella época pues dotaba al médico de un estatus profesional que le permitía gozar de una buena posición social y económica. Sin embargo, la inclinación a estudiar medicina de Pío Baroja Messic, como ya también se ha contestado, pues parece que no se debía a un impulso primariamente vocacional, sino más bien, como en tantos casos, al mandato familiar o al consejo de amigos. Sin embargo, lo que pasa con la medicina es que la práctica de la medicina fuera del ambiente académico o social
siempre se enfrenta con la mayor crudeza, se enfrenta a las miserias, a los dolores, a las carencias y expone al hombre a sus propias limitaciones y a la situación social real, lo cual pues realmente le enfrenta al médico con su verdadera vocación. Ello explica que lejos del interés científico que promovían los avances en medicina durante el siglo XIX y el poder también adentrarse en el conocimiento del cuerpo y la psicología del hombre, pues que Baroja se rebelase y se manifestara contra el ambiente que él vivía en la Facultad de Medicina, así como en la mediocridad y pobreza que rodeaba en tantos casos al dolor y a la enfermedad. Situaciones que él tuvo que presenciar y vivir y que realmente desde su principio reconoció que a él le interesaba lo que hablaban los enfermos, pero no la enfermedad que padecía. Un exponente claro de su posición ante la enfermedad lo constituye, como nos ha expuesto magistralmente el doctor García Arranz, su tesis doctoral. El estudio del dolor es un trabajo descriptivo, es un trabajo de opiniones, en el que no vemos un fundamento científico de un trabajo de investigación y que realmente, como también se ha comentado, es más bien una clasificación teórica que fisiológica. Era, por tanto, inevitable que, aunque cursase la carrera de medicina, se decidiese más pronto que tarde abandonarla y ejercer, como se nos ha expuesto, y no puedo discrepar, a su verdadera vocación. Baroja encontró en la escritura el medio en que volcar sus vivencias, sus opiniones, y se dedicó por ello de forma incansable a lo largo de toda su vida. Nos dejó cerca de un centenar de obras según la guía de la Biblioteca Nacional. La parte más importante y conocida por todos la integran 32 novelas que se suelen dividir en 3 etapas. Obras de juventud, publicadas antes de 1912, las obras que contienen el espíritu propio de la generación del 98 y, por último, las publicadas hasta la Guerra Civil, donde él manifiesta su técnica narrativa más personal, más precisa y más clara. Pero además de estas novelas, género en el que incluyen muchísimas referencias a aspectos bibliográficos, aparte de su crítica a la sociedad y de sus planteamientos filosóficos, Baroja escribió teatro, ensayo, poesía y dejó recuerdos del espíritu de su generación, de sus compañeros y de sus sentimientos en 2 grandes historias: Juventud y Egolatría, de 1917, y la obra póstuma Desde la vuelta del camino, a la que dedicó los últimos años de su vida. Bueno, es precisamente a través de sus novelas donde podemos conocer la relación y sentimiento de Pío Baroja con la medicina. En El árbol de la ciencia, de su trilogía Raza, obra de gran contenido autobiográfico y quizá la mejor obra para conocer sus sentimientos e inquietudes, el protagonista es un médico que relata su vida desde que inicia la carrera de medicina en Madrid hasta que la abandona, y cuenta la frustración que experimenta en la facultad desde el primer año y su desánimo en los cursos sucesivos. El personaje dice textualmente: al llegar al segundo año pensaba que la fisiología y conocer las causas de las funciones vitales estimularían más que una novela. Pero el libro de texto seguía siendo una mezcla de recortes, de textos franceses sin valor pedagógico, ni inteligibles, y los profesores no transmitían ni emoción, ni interés, ni por cariño por lo que enseñan. De igual forma, sus primeras experiencias directas con la enfermedad y el ambiente de las salas y consultas le llenaron de frustración y de repulsión. A pesar de ello, el personaje quiso, al terminar la carrera, hacer prácticas en un hospital general para ver si, aumentando su formación, mejoraba su interés por la medicina. Pero él se interesa por lo que sientan, piensan o hablen, no por la enfermedad, al punto que su tutor lo percibe y le reprocha con desagrado: usted piensa en todo menos en lo que es medicina. Su experiencia profesional era igualmente desalentadora. Es ya en este libro como prácticamente nos resume lo que ha sido la vida, que nos ha contado muy bien el doctor García. Vemos, por tanto, a través de este libro, como con su tesis, que Baroja era incapaz de sentir y actuar como médico, y lo reconocía en su mejor medio de expresión, sus novelas. Tenemos el ejemplo también en el inicio de una novela, Las noches del retiro, en la que dice: quizá alguno de mis lectores sepa que yo he probado varios oficios sin gran constancia y sin gran éxito.
He sido un poco médico, un poco industrial, un poco negociante, un poco periodista y también he intentado ser director de una empresa. Debe destacarse, sin embargo, que aunque abandonó la práctica de la medicina al cabo de un año, mantuvo reconocimiento y estima por ella y admiración por la figura del médico que sentía la medicina y la practicaba como tal. Así vemos, por ejemplo, también en uno de sus libros, La tertulia de solterones de las noches del retiro, un libro que es una crítica de los defectos de la sociedad burguesa madrileña, pues él destaca de forma positiva frente al resto de contertulios al doctor don Juan Guevara y dice: médico soltero al que describe como hombre culto, serio, enemigo de la exageración, tremendamente justo y preciso, que le llevaba a clasificar a los hombres en Homo sapiens, raros, Homo demens, corrientes, y Homo vulgaris, frecuentísimo. No puede ser más actual. La misma obra, su admiración por la figura del médico, la saca también al destacar la capacidad profesional y personal de otro personaje, el doctor Montoya, médico clínico, al que describe como un hombre serio que realiza el reconocimiento del enfermo delicadamente y con detalle, evitando decirle con crudeza el diagnóstico, prescribiendo el mejor tratamiento, que lo visita asiduamente y trata de alejarle de las prácticas perniciosas para su salud. En el transcurso de la obra, tras 30 años, ambos médicos son los que mejor han resistido el paso del tiempo. Guevara está jubilado, se mantiene informado y lúcido, y Montoya se ha convertido en un profesor de fama reconocida. Estos ejemplos nos sirven para afirmar que Baroja admiró la medicina y su posibilidad de desarrollo científico, aunque él no se sintió capaz de resistir el desafío, miserias, el dolor, la enfermedad. Hizo muy bien volcando su actividad en la literatura como medio de expresión y catarsis. Vemos que así como en El árbol de la ciencia expone a través del protagonista Andrés Hurtado su contacto con la medicina, su abandono y sus angustias vitales en camino de perfección, elige también como protagonista Fernando Osorio. Es de nuevo un estudiante de medicina también con hondas preocupaciones psicológicas, el cual debate entre la ciencia, sus creencias y el amor. No vamos a entrar aquí en que el final de los dos es claramente diferente. Pío Baroja abandonó, como nos hemos reiterado, conocer a lo largo de esta tarde, el ejercicio de la medicina dedicándose a su vocación por entero, la escritura a través de la que nos deja sus experiencias, sus sentimientos y reconoce la dedicación y el amor a aquellos que realmente sienten la medicina. Reitero mi felicitación al doctor García Arranz y muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Bueno, pues ya nada más. Buenas tardes de nuevo. Ya solo me resta cerrar el acto, darle las gracias al doctor Álvarez Cermeño, bueno, por su cercana presentación, también a la doctora Carmen Burgaleta por su interesante respuesta y sobre todo quiero dar la enhorabuena pues, al doctor Gregorio García Arranz por su extraordinario discurso, con el que hemos podido acercarnos a ese Pío Baroja, que solo ejerció la medicina durante un año, pero que sin embargo el ejercicio de la escritura que realizó durante toda su vida pues le llevó a ser uno de los representantes más importantes de la literatura española. Así que nada más que darte la enhorabuena de nuevo, Gregorio, y ya pues solo nos resta entregarte el diploma que ya te señala como asociado numerario de Asemella y esperamos tener muchas colaboraciones tuyas, las presentaciones de tu libro y todas las cosas que a ti se te ocurran que puedas hacer aquí con nosotros. Así que nada más, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos.